Buenas compañeros, en este módulo vamos a trabajar el, el abordaje de consignas pensadas en el contexto del trabajo de un foro de discusión y otros espacios alternativos al foro de discusión que nos brinda CREA, como son algunos gestores externos e incluso el propio Padlet puede oficiar como un espacio de encuentro y de diálogo sincrónico. Voy a basarme para introducirme en el tema en este recurso educativo abierto de 4 contenidistas del portal Uruguay Educa: Silvia Borbonet, Anarela Gato, Raiza López y Silvia Pedreira. Bueno, las compañeras proponen una tipología para demarcar los diferentes usos de los foros, pensando en las posibilidades que nos brindaban de las aulas de Moodle. Si ustedes han tenido la experiencia, se podrían hacer foros de uso generales y sencillos. En este caso, se podría llegar a adaptar la estructura de la interfaz de CREA en la medida de que, bueno, que integremos otras herramientas externas. Los tipos de foros que habilita CREA, bueno, se corresponden con el formato de debate sencillo, en donde es el profesor que plantea un tema y los estudiantes lo que hacen es responder a esa consigna en las publicaciones siguientes a esa consigna. El foro de uso general permitía abrir, que se dividieran las discusiones por temas e incluso le brindaba más autonomía a los estudiantes para proponer tópicos de discusión. Esto se puede enmendar utilizando otras aplicaciones externas a CREA e insertarlas, si es el caso, que es lo que voy a mostrar al final. Esos foros de uso general, justamente posibilitaban que los estudiantes iniciaran un debate y por lo tanto se subdividieran en subforos, con diferentes tópicos de discusión. Luego teníamos el foro de preguntas y respuestas, que no es algo que esté habilitado en la plataforma CREA, pero sí es posible configurar el foro para que los estudiantes no visualicen las respuestas de los compañeros antes de escribir la propia. Así que eso es lo que voy a mostrar a continuación, cómo hacer para configurar los foros de discusión dentro de CREA. Bueno, voy a realizar una prueba para mostrarles el procedimiento: agregar tema de discusión. Se nos abre una ventana emergente. Bueno, en este caso es igual a cualquier procesador de texto. Pueden cambiarlo a HTML y acá insertar de repente la consigna en algún interactivo como Genial o con cualquier otra aplicación. Pueden adjuntar archivos desde la PC, proporcionar enlaces si no lo insertan dentro del cuerpo del texto, recursos si importan recursos desde la sección personal que proporciona CREA, grabar un audio o un video como ofrece la posibilidad de la mensajería interna. Y esto en el caso de herramientas externas, lo cual está poco habilitado desde la administración misma de Ceibal, así que en este momento no nos va a servir demasiado. Acá se pone una fecha límite hasta cuándo los participantes pueden, hasta cuándo los estudiantes pueden participar, y la hora por defecto es hasta las 12, y en el caso de que quiera calificar la participación del foro, tendré que habilitar calificación y poner una nota máxima. Y esto es importante, para que después me aparezca en la libreta de calificaciones, voy a tener que agregar una categoría. Crear una categoría de calificación nueva, y ahí ya me permite crearla. Entonces voy a poner: es necesario que ustedes se identifiquen con un nombre que después o sea, justamente les dé el dato de cuál es la actividad. Y después, bueno, ya tengo la consigna, la fecha límite, el puntaje máximo, le voy a dar en crear. Y bueno, se va a ver de esta forma. Ahora, ¿cómo puedo seguirlo editando? Y acá es una cuestión que, bueno, que no es para nada intuitiva, en el sentido que hay unos iconos que están en gris. Los iconos que están en gris están deshabilitados. Entonces, cuando me acerco, justamente lo que está habilitado es lo que me aparece en el bocadillo. Los miembros pueden ver otras respuestas antes de participar.
que lo pueden hacer. No está bloqueado, pero lo puedo bloquear si esto lo hago visible o adjudicar como tarea individual. En el caso del foro no tiene sentido. Pero bueno, si yo esto lo vuelvo visible, lo que estoy acá habilitando es que los miembros deben publicar antes de ver otras respuestas. Entonces, lo que hablábamos recién. En el caso de utilizar el foro solo para mandar novedades, que eso está en la sección actualizaciones, pero bueno, si lo quisiera hacer, puedo bloquear los comentarios de los estudiantes. Entonces, las dos opciones que están activas son publicado para estudiantes, o sea, lo pueden ver los estudiantes, y los miembros deben publicar antes de ver otras respuestas. Le voy a dar en guardar cambio, y esta es una de las formas también que tenemos de evitar de que sigan como copiando o imitando lo que otros compañeros plantearon, si es el caso de que no necesitan partir del aporte de otro compañero. Bueno, una de las reglas recomendables es que se limite la extensión de los aportes. De repente se puede poner un límite de palabras o de líneas. Es imprescindible no escribir todo en mayúscula. La consigna tiene que ser clara y concisa. También tiene que ser explicitado. Es recomendable que sea claro el propósito, las reglas, o sea, cuáles son las condiciones para participar de ese foro, los requerimientos técnicos en el caso de que tengan que adjuntar una imagen o una presentación o participar de insertando un archivo de texto como hicimos en el primer foro en donde ustedes insertaban los hipertextos, por ejemplo, que eso esté claro y que tenga también el estudiante una guía, ¿no? De cómo hacerlo. Y bueno, los criterios de evaluación, si es que son de usar rúbricas, puede ser una buena forma de que el estudiante visibilice cuáles van a ser los criterios a tener en cuenta para ser evaluados. Bueno, en relación a los tiempos, no es recomendable cerrar un foro antes de una semana y tampoco es posible mantenerlo durante más de 2 semanas, diría. Se pueden dividir roles y bueno, pedir que después de cada foro de discusión un estudiante sea el que pueda sintetizar de alguna forma cuál es la discusión que se ha dado en diferentes formatos, ya sea por un breve texto o también otros digitales y en donde se utiliza imágenes, puede ser un meme, puede ser una frase, puede ser un mapa de palabras, por ejemplo, un video corto como una especie de tráiler, pero en este caso sería como un cierre de la actividad con las ideas más sustanciosas. Y bueno, eso a veces cuando se lo proponemos al estudiante, el formato lo propone él, lo retoma él y lo reformula, incluso lo supera a la consigna que le podemos plantear. Pero esta posibilidad de que tiene el estudiante de que también es una responsabilidad de cerrar con las ideas fundamentales, hacer una síntesis gráfica, y después eso tomarlo en algún encuentro sincrónico podría ser una buena estrategia para generar continuidad entre la modalidad de discusión de foro asincrónico y las instancias de conferencia si es que las tenemos. Bueno, después qué evaluar en los foros, y esto depende del estilo también de cada uno, de los criterios propios de que adoptamos en el aula de filosofía, ¿no? En las discusiones, la importancia de argumentar y defender una postura, una tesis, dependiendo de qué es lo que propongamos en esa consigna. Pero esta cuestión que hablábamos recién, que sea un estudiante el que se encargue de realizar como una especie de síntesis de lo sustancial, de lo que se discutió el foro, tiene que ver con una instancia de coevaluación y retroalimentación entre los estudiantes. Bien, esto es en relación a las buenas prácticas para el docente, o sea, uno tiene que, si bien no interviene porque intenta no flechar demasiado la discusión, sí hacer notar al estudiante que está presente, que lo está leyendo. De repente podemos ponerle un me gusta, como que lo leímos, podemos mandarle un mensaje privado, incluso cuando otro estudiante respondió, el modo de respuesta le realizó una pregunta, un aporte al compañero, es bueno mandar un mensaje vía interna,
con el enlace al foro, avisándole que bueno, que hay una respuesta que necesita ser atendida, que él se la planteó otro compañero, y eso es una forma que genera retroalimentación sin que sea demasiado visible de forma pública por todos los integrantes del grupo, pero que va entretejiendo justamente los vínculos y este ida y vuelta, y que el foro no sea un espacio muerto en el sentido de que, bueno, que ya perdió la vigencia, ya nadie entra y bueno, eso se sigue gestando de alguna forma. Los estudiantes son notificados por el docente, que es significativo en el sentido de que si bien nosotros no intervenimos, dependiendo de la discusión, estamos trazando lazos entre los estudiantes e incentivándolos a que respondan a los compañeros y que generen un feedback entre ellos. Evidentemente la duración del foro sí depende de la consigna, puede ser un foro que esté abierto durante todo el curso, todo un semestre o todo un módulo, pero también esta cuestión de que a veces pierde vigencia si no lo movemos de alguna forma, así sea de forma interna, enviando mensajes a cada uno de los participantes que ya han comentado, como para que vuelvan a mirar, para que revean algunas ideas o para que contesten a sus compañeros. Una de las estrategias que podemos hacer para mantener el foro vivo y de alguna forma para que no se sigan replicando, reproduciendo las mismas respuestas, es dar un tiempo para que los estudiantes intervengan y después a los 10 días intervenir en la consigna. ¿Sí? En este caso, lo que se les pide a través, bueno, de un meme es: los que participen luego del 4 de junio deberán contestar las preguntas que realice en los comentarios o aportar sus propias preguntas a los demás compañeros. Entonces, en este caso, después de los 10 días, la docente interviene en las respuestas, o sea, generando un feedback, proponiéndole que de repente se esclarezca sobre alguna idea, planteándole preguntas para seguir la discusión, y se les pide a los estudiantes que o bien ingresen dentro de sus mismos, editen de alguna forma su misma, la propia respuesta en la forma de un comentario, o que las compañeras, los compañeros traten de responder estas preguntas, porque bueno, en ese caso no hay una respuesta individual, entonces van a seguir como construyendo conocimiento guiados por el docente en relación a estas preguntas que surgen a raíz de, bueno, de la interpretación y de la deconstrucción también de algunos supuestos que pueden verse implicados en la respuesta de un estudiante. Entonces, los demás intervienen aportando intentos de solución, nuevos problemas, algunos conceptos que no están claros. Entonces es un recurso para mantener un foro de discusión vivo. Siempre hablamos que la herramienta por sí misma no tiene valor, sino depende de cuál sea la consigna. Y bueno, en el caso de los foros de discusión también tienen esta particularidad. Podemos pensar en que de lo que se proponga en el foro se pueda llegar a generar la construcción de un texto colaborativo. Hay que pensar en la extensión, de cómo vamos a tomar todos esos aportes y los vamos a ensamblar en una obra final, de repente, en un texto, en un documento final. Cómo vamos a seguir trabajando en torno a eso que recojamos en ese documento en el aula presencial o en la instancia sincrónica o en otro espacio del curso, y tratar de evitar preguntas que son googleables, ¿no? Y que bueno, y en la medida de lo posible que se puedan pensar con el otro, es lo que habilita a que el espacio de foro sea realmente un espacio de intercambio. Bueno, esta diapositiva lo que hace es reafirmar un poco lo que veníamos hablando, lo que venía diciendo. Se puede trabajar en diferentes momentos, sí, con una especie de, bueno, el acercamiento, primer acercamiento de un tema, o ya en el desarrollo de alguna temática, de repente me es conveniente más otros formatos. El trabajar por roles también es importante en este sentido de que se le adjudica el rol más de observador de repente a un estudiante, donde tenga que registrar el aporte de cada uno de los compañeros y proponerlo, la representación de una forma gráfica, que puede ser algo similar, o puede ser un mapa mental o una nube de palabras también.
un video, un pequeño tráiler, como hablábamos, como una especie de secuela, ¿no? Que se hace de las películas, pero bueno, en formato de videoclip, o hay varias estrategias que después vamos a ver cuando trabajemos con los videos. Bueno, estas son las referencias bibliográficas utilizadas en la presentación, en esta presentación ideadas por las colegas contenidistas que nombré al comienzo, pero bueno, un foro de filosofía tiene sus particularidades y esa particularidad también la hará la consigna el docente en el marco de su curso de filosofía. Es no menor tener en cuenta que otras herramientas que no han sido pensadas, por ejemplo, para bueno, un foro de discusión pueden ser utilizadas con esa finalidad. Lo que le hablábamos recién de que los foros de debate general que tenía Moodle no los posibilita crear, en donde el estudiante abre un hilo de discusión, pero por ejemplo, si vamos a utilizar con imagen, vamos a utilizar imágenes o videos, de repente también es una forma de recoger ciertos aportes de los estudiantes, proponiéndole la consigna, por ejemplo, en un álbum de medios. Hay que tener en cuenta que, bueno, que el álbum de medios tiene sus limitantes, pero bueno, en la parte de se le da autonomía al estudiante, ¿no? Para agregar multimedia, pueden adjuntar archivos de diversos formatos, imagen, video o audio. Bueno, en este caso mostré cómo se subía una imagen y bueno, cada estudiante puede escribir, agregar un comentario y lo que va a generar también que, bueno, primero el estudiante que propone la imagen puede agregar un comentario y que va a quedar en el costado, pero si se da una discusión a partir de ciertas imágenes compartidas por los estudiantes, va a quedar en la parte de abajo, como se ve en estos casos. Entonces, ¿cómo creamos un álbum de medios? Es agregar contenido, agregar álbum de medios, tan simple como eso. Ponemos el título y en la descripción ponemos la consigna. Y acá es lo mismo. Esto está seleccionado porque está pintado, ¿sí? Instructores y estudiantes pueden agregar elementos multimedia. Si ustedes esto lo deseleccionan, solo instructores pueden agregar medios, pero lo van a poner así, comentarios habilitados o pueden inhabilitar los comentarios y bueno, publicados para los estudiantes es para que sea visible, le dan en crear y les va a aparecer así. A medida que vayan cargando, esta es la visualización. De repente quieren trabajar a partir de lo que se fue construyendo en el álbum de medios, en la instancia sincrónica que tengan, pueden compartir pantalla y retomar lo que cada uno fue proponiendo y las respuestas, ¿no? La interacción bueno, que se generó dentro de este mini foro, este, que, bueno, que tiene como principal medio de expresión la imagen y el texto. También tienen la posibilidad de utilizar Padlet como un foro de discusión, en el sentido de que tenemos la posibilidad de que en cada una de las entradas los estudiantes tengan la opción de comentar. Entonces, en este caso, se podría pensar que cada uno proponga un tópico de discusión y que debajo, en cada uno de los posts, se generen las respuestas, como es en este caso. Bueno, espero que esto haya aportado alguna idea y nos vemos en el foro de discusión nuestro que nos tiene bastante lento, pero bueno, hay bastante para pensar. Abrazo a todos.